Bueno, vamos a iniciar nuestra programación con una tacita de café para todos nuestros amigos cibernautas que nos escuchan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión Online, que presenta nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Desde la ciudad de Nueva York tenemos conectado Coral TV, desde Italia, Radio Sensación, y aquí en Guayaquil, Ecuador, tenemos Gloria Visión, Postdata TV y Radio Guayacense, además de una serie de canales de televisión y radio online que están conectados con nosotros, que dan a conocer los acontecimientos y las entrevistas que realizamos a diario en este interesante espacio. Hoy día contamos con la presencia de un alto dirigente del movimiento 15 de noviembre. Hablamos y nos referimos al compañero Clever Espinosa y vamos a tocar un tema sumamente importante, que es nada más ni nada menos que el nuevo representante de los trabajadores en el IES. Pero antes de iniciar con la pregunta oficial y que me responda, mire que el día de ayer los jubilados, escúcheme bien, los jubilados en horas de la tarde salieron con sus cartelones a protestar por falta de medicamentos, de medicina, que no hay en los hospitales ni del Instituto Ecuatoriano ni del gobierno. Y salieron a protestar ahí en la avenida Olmedo. ¡Oh, sorpresa! Ahí sí aparecieron 1 millar de policías, gran cantidad de policías en moto, los rodearon como que si hubieran sido delincuentes, y eso no es así. Mientras cuando los delincuentes asaltan, matan, asesinan, la policía, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está. Vemos en Durán, no está la policía. Vamos a Santa Elena, no está la policía. En las cárceles se mueren los presos con tuberculosis. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues aquí están los micrófonos para el compañero Clever Espinosa para que dé su opinión referente a lo que está suscitando en el Seguro Social. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi profundo reconocimiento a usted, distinguido licenciado García, y al conjunto de compañeros que dirigen este prestigioso programa informativo Frente a Frente, que permite a los de abajo, a los colectivos de base en defensa de la seguridad social, dar a conocer nuestra visión, nuestro criterio con respecto a la grave problemática de la seguridad social. Rechazamos enérgicamente la posición asumida por las denominadas fuerzas del orden en acatamiento a disposición del Ejecutivo de reprimir violentamente a quienes simplemente demandan atención oportuna, entrega de medicamentos, lo cual, a pesar de que se ha dado un malhadado contrato por parte de la institución con una empresa fantasma que ha ocasionado una inversión de los fondos del IES de aproximadamente 37 millones de dólares, no se resuelve el problema de la atención médica oportuna, de calidad y calidez, porque el problema va más allá. El problema radica en la falta de recursos que el gobierno, es decir, que el gobierno no cumple con el IES. En el presupuesto actual, ante un requerimiento para el presupuesto del IES, solicitó para el Fondo de Salud, si no me equivoco, 970 millones de dólares. ¿Y cuál fue la contestación del Ministerio de Economía y Finanzas? Una asignación de 0 para el Fondo de Salud. Obviamente que esto está determinado por la política del gobierno central. Pero yo quisiera, compañero, para esto potenciar más adelante,
referirme a lo que ha pasado en estos días, precisamente en qué forma se ha nombrado al representante, entre comillas, de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. La misma receta que hizo el señor Guillermo Lasso en el año 2022, cuando se eligió de manera sospechosa a quien estuvo presidiendo la representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. Me refiero al señor Richard Gómez. ¿Cómo es posible, compañero, que habiendo una resolución original de la Corte Constitucional que se dio el 22 de marzo del 2016, que determinaba reforma al párrafo 2 y 3 del artículo 28, con qué intención o cuál era la voluntad de recuperar la participación sin exclusión de los trabajadores jubilados que no pertenezcan a gremio alguno, que esté reconocido? Esa era la esencia, o sea, que haya un sufragio directo, participativo, sin exclusión, lo cual, recordemos, que aquella situación fue posteriormente denegada, aprovechando el vacío que dejó la propia Asamblea, porque tuvo el plazo pertinente para elaborar un reclamo adecuado que tenga concordancia con la resolución de la Corte Constitucional del 2016. Emite en el año 2022 el señor Guillermo Lasso un decreto ejecutivo tomando como apéndice el propio artículo que había sido impugnado, me refiero al artículo 28. Entonces, obviamente que esto permitió que bajo la sombra se ponga a dedo al señor Richard Gómez en la representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. Lo mismo acaba de ocurrir ahora, compañeros. Hay una reforma que se que se dio a consecuencia de la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social y del BIES en julio del 2024, donde, si bien no estábamos de acuerdo con la ratificación de la composición tripartito en el Consejo Directivo del IES, criterio del Frente de Defensa 15 de noviembre, pero determinaba o establecía de que se establezca un sufragio directo que no dependan de compañeros trabajadores jubilados que no estén inmersos en los colegios electorales ni en los organismos gremiales reconocidos. O sea que se ampliaba, era el sufragio directo para todos, de que sea en base al patrón electoral del del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que sea organizado obviamente por el Consejo Nacional Electoral. Pero dicha situación, que debió haber sido encaminada de manera responsable por parte del gobierno, dio paso en poco tiempo a que haya un dictamen de la Corte Constitucional, ahora hace unos pocos meses, donde se ordenó al presidente, donde se impugnó el artículo 7 de la referida ley, indicando de que no era procedente el gasto público. Recuerde que se había indicado que se acoja al presupuesto general del Estado. Pero la resolución de la Corte Constitucional del 2025 maquilló la resolución, ordenando al Ejecutivo que presente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que en definitiva se resuelva el problema de la selección para los miembros del Consejo Directivo del IES, ajustando a los requisitos constitucionales. Este hecho, sin lugar a duda, ha dado paso a lo que estamos viendo en la actualidad.
Pero esto ocurre porque hay cierta dirigencia sindical trasnochada, comprometida, que actúan con agendas particulares que han abandonado el camino de la lucha, de la defensa de los derechos de los jubilados y afiliados del IES. Aquí debemos decirlo con mucha frontalidad. Eso explica hasta el origen nuestro, que venimos reclamando colectivo de base constituido hace más de 7 años, habida cuenta de que no vemos que haya un hilo conductor en la defensa de los derechos de los jubilados y trabajadores del país. Entonces, compañeros, pero el problema va más allá. El problema de un entretenimiento, de una política oportunista del gobierno, aprovechando la debilidad ideológica y clasista de ciertas élites del movimiento sindical, se esconde la verdad, compañero. ¿Cuál es el problema? El proceso agresivo de descapitalización de la seguridad social, basado en información oficial del portal Primicia. En una primera información, si no me equivoco, en los primeros meses del año 2025, señala que hasta fines del año 2024, el Estado había tomado prácticamente 12.200 millones de los ahorros previsionales del BIES, liquidez a cambio de bono del Estado. En el año 2025, el Estado de enero a octubre toma más de 6.000 millones de dólares. Me refiero a bonos del Estado. Y ahora, compañeros, con el problema que tiene la proforma presupuestaria, en la que investigaciones serias, que hay una falta de financiamiento de aproximadamente 12.999 millones de dólares. El gobierno, obviamente, acude al mercado internacional. Del mercado internacional se compromete con una deuda que sería aproximadamente de 7.000 millones de dólares. La otra parte es la deuda interna. Todos conocemos que el IES es el principal acreedor del Estado. Es decir, que 6.000 millones de dólares van a ser farreados del BIES. Es el problema de fondo, la política de toma del dinero de la seguridad social. Y para ello el gobierno ha implementado precisamente la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia para arranchar más dinero, para endeudar al BIES, para que se vendan los activos, compañeros, y eso es gravísimo, para que se vendan las carteras principales del IES, que son las carteras hipotecaria, quirografaria y prendaria, que oscila en un monto de más o menos 12.000 millones de dólares. Ahora, claro. Pero, ojo, pero le digo algo que es importante señalar. Este hecho ha merecido el rechazo no solamente de más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad, nulidad por parte de diferentes colectivos sindicales y de jubilados a nivel nacional, grandes eventos en los que hemos esclarecido la situación, como el que patrocinó la Unión Nacional de Periodistas con el Frente de Defensa del 10 en el mes de enero, cuando se lo trajo al expositor, el economista Pablo Dávalo, quien nos permitió conocer la verdadera realidad financiera del IES y del BIES. Entonces, compañeros, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Es clarísimo, estamos claros. El gobierno sabe que adeuda
algunos millones al Seguro Social. No solamente este gobierno. Todos los anteriores gobiernos han utilizado como caja chica al Seguro Social, al BIES, y han sacado la plata de ahí. Entonces, dicen, ¿cuál es lo mejor? Privaticemos el Seguro Social, adiós deuda del gobierno para pagarle al Seguro Social. ¿Y quiénes son los perjudicados? No son los jubilados, afiliados y pensionistas, son los que van a salir mal parados. Si ya se oye rum rum en la orejita de uno, que también están planteando lo que pasó hace mucho tiempo atrás en el Perú, bajar las pensiones de los jubilados, para que todos cobren por igual. Esto ya pasó en el Perú, pero si nosotros no utilizamos, decimos nosotros, los jubilados, no hacemos un frente común, no nos olvidemos, ahorita no el enemigo fundamental es el gobierno nacional que se quiere llevar el Seguro Social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar unidos todos los grupos. No es que el grupo de acá quiere robarse la película, el de acá también. ¿Y qué dice el gobierno? Se cruza el brazo y se ríe. Mientras ellos estén peleando, nosotros estamos muy bien. ¿Algo quería añadir? Sí, compañero, pero es importante aclarar algunos conceptos, algunos criterios. Mira ya, la cámara. ¿Por qué? Cuando se estableció la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que fue aprobada en julio del 2024, es necesario puntualizar algo. Había presencia del oficialismo y de una llamada oposición al gobierno que simplemente maquilló la composición tripartito del Seguro Social, cuando en la propuesta original del proyecto presentado a través de la Iniciativa Popular Normativa se pedía que por lo menos la composición de la dirección del IES tenga una cierta mayoría con representación de los trabajadores y jubilados, pero esta Asamblea Nacional, no del 2025, me refiero a la del 2024, dio paso, como dije, a un maquillaje. Simplemente el vocal del Ejecutivo se iba a elegir mediante una terna que se enviaba a la Asamblea Nacional. Pero aquí, compañero, aquí comenzó a caminar lo que el gobierno ahora está queriendo cosechar. Se permitió a través de la reforma en ese entonces de que un representante del Ministerio de Economía y Finanzas sea parte de la dirección del BIES, quien posteriormente asumió un rol importantísimo en cuanto al problema del proceso de negociación de los bonos con el Estado. Entonces, tenemos que tener claridad quiénes realmente están con los trabajadores y jubilados y quiénes, por otro lado, defienden un estatus, un modelo de gestión estatista empresarial que prácticamente busca romper al IES y al BIES. Por ello, nuestro llamado patriótico a las centrales sindicales que aún permanecen comprometidas con la clase trabajadora, para invocar un proceso de unidad, de movilización permanente, para evitar que esta política genocida en contra de la seguridad social se vaya cristalizando. Creo que todavía estamos a tiempo, solo en la medida que construyamos comité de base en distritos, en cantones, en las provincias, en las 24 provincias a nivel nacional, y con una capacidad de decisión, de pelea, podremos evitar que este gobierno no cumpla con el propósito de beneficiar al sector empresarial y al Fondo Monetario Internacional.
Así como el gobierno así como el gobierno maneja un plan en contra de la seguridad social, vemos también derechos del pueblo, como la política contra la educación, contra la salud, donde un esquema disfrazado, compañeros, que esto hay que señalarlo. El gobierno aparentemente dice cumplir con lo que dispone la Constitución, el incremento del 0% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué es lo que hace en la realidad? Que no se cumple toda la asignación presupuestaria, como ha ocurrido con la educación y la salud. En el caso específico de la salud, menos del 42% se ha hecho la ejecución presupuestaria, y eso refleja lo que está pasando en salud pública, que la gente anda mendigando atención totalmente precarizada. Vemos por las redes como ciudadanos en las unidades hospitalarias el caso de una niña que le entregan una caja de cartón. Es un hecho por demás conmovedor y que demuestra la calidad humana incluso de este gobierno. Por lo tanto, hay un conjunto de problemas gravísimos en el país. Además del problema que están rifando el país, compañeros, política de privatización de los campos petroleros. Entonces, esto tiene que desembocar bajo un plan de lucha del pueblo a nivel nacional. No más gobierno de Daniel Noboa, pero ojo, no hacerle el juego a intereses que buscan posicionarse. Tiene que ser una propuesta de salvación nacional que permita recuperar los derechos que se le están quitando al pueblo ecuatoriano. Clever, también quería saber si usted ha hablado con el nuevo director, porque ya hay un director ahorita del Seguro Social que lo puso el gobierno nacional. ¿No han mandado algunas comunicaciones para aclarar la situación que atravesamos todos los jubilados y pensionistas? Nuestro colectivo nos vamos a reunir, justamente está convocada una reunión en los próximos días, dada la emergencia. Pero lo más importante, que mantenemos una posición de pelea frontal frente a lo que el gobierno pretende hacer con la seguridad social. No vamos a dar paso a esta maquinación, a esta política depredadora con los fondos e inversiones de la seguridad social. Aquí hay dirigencias que sí tenemos dignidad, que nos acogemos a un patrón de rebeldía para defender lo que es nuestro. Y creo que este sentimiento se va a generalizar a lo largo y ancho del país. El IES ni se vende ni se rinde. Muy bien, Clever, ya lo han escuchado, el movimiento 15 de noviembre estará también en las calles junto con otras organizaciones sociales, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, protestando para que no se llegue a privatizar el seguro social. No podemos permitir que el seguro pase a ser seguro privado. ¿Por qué? Ya ha habido en otros países esta situación y ha sido un completo fracaso. Lo sabemos, pero lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional está presionando para que privatice todo. Y tanto es así que hasta la ayuda ha bajado el presupuesto, como lo dijo Clever, de las universidades, de la educación, de la salud. Hay una universidad en Quito que se ha cerrado porque ya no hay plata, porque ya no pueden mantener los implementos necesarios. O sea, parece que este gobierno tampoco quiere tener a personas que se eduquen, tener a gente ignorante, para de esta manera no tener ningún problema. Te dejamos con las palabras finales, Clever, y te agradecemos tu participación en este espacio para abrir luces a todas las personas. Compañero, nuevamente reitero y aprovecho la gentileza de este espacio democrático de información para pedirle a organizaciones de trabajadores, a las centrales sindicales no comprometidas
con la política del gobierno, a unar esfuerzos de unidad, a plantear desde ahora la movilización a lo largo y ancho del país. No podemos ceder a las pretensiones de una atrevida descapitalización de los fondos de la seguridad social. Mientras que el gobierno adicionalmente evade cumplir con el pago de 27.233 millones ante una resolución de la Asamblea Nacional en el 2004 que le dio un plazo de 5, si no me equivoco, 6 meses para que el Ministerio de Finanzas y el IES lleguen a un acuerdo que debían de resolver el problema del monto, y todos creemos que esa situación era inevitable, compañeros, porque el propio IES habla de la deuda de los 27.233 millones. Por lo tanto, había que cumplirla en los términos que determinó la Asamblea Nacional, que indicaba que ya debía aparecer el pago de la deuda millonaria desde marzo del 2025, lo cual no se ha cumplido, pues, compañeros. Una evasiva descarada del gobierno de Daniel Noboa no incorpora al presupuesto del 2025 ni en el presupuesto actual. O sea que el gobierno, en definitivamente, no quiere pagar la deuda que tiene con el IES. Y justamente la famosa consulta popular que el gobierno la trató de manipular y que mereció el rechazo mayoritario del pueblo, justamente el gobierno estaba trabajando para una constituyente, para en definitiva privatizar la seguridad social y denegar el pago de la deuda millonaria del Estado al IES. Bueno, con esta tacita de café nos despedimos de nuestra programación hasta el día martes, que vamos a tenerlo aquí al doctor Francisco Andino, que va a tocar el tema de la salud en el Ecuador, un tema sumamente también candente. Y además, el Cleve recibe esta tacita también. Muchas gracias. A nombre del programa Frente a Frente. Okay. De esta manera, despedimos nuestra programación hasta el día martes. Esperemos que esté el doctor Andino aquí para analizar cómo está el país en la salud. Hasta fin de semana.